Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a hablar acerca de dos temas, empezando con el tema de interculturalidad, corporeidad e identidad. Bueno, entendemos por interculturalidad que es un intercambio de ideas, creencias o propuestas y también una interacción de hábitos, evidencias ideológicas incorporadas, en síntesis, de corporeidad. Implica una comprensión dinámica de las entidades sociales. Interculturalidad y el conflicto de las interpretaciones. La teoría de la interculturalidad plantea problemas prácticos y teóricos que pueden resumirse en tres tendencias. La primera tendencia es la diferencia entre culturas, es irreductible a universales o se fundamenta en el relativismo. La segunda es la diferencia entre culturas, resulta a partir de universales humanos predefinidos, y eso se expresa en el universalismo. La tercera es la diferencia entre culturas y puede o no negar un intercambio mutuamente benéfico para los participantes. Existen también tres posiciones. La primera posición reconoce la diferencia como un hecho y la diferencia como un derecho. Plantea un problema que cada sistema tiene sus propios referentes culturales, éticos y que harían imposible un verdadero diálogo de intercambio. La segunda posición busca reivindicar los fundamentos del monismo antropológico, que esta es una posición filosófica que sostiene al hombre por un solo principio, la interculturalidad, e incluye la realización de valores comunes a toda ética. La tercera posición es un presupuesto que puede quedarse en buenas intenciones o caer en una visión romántica o ingenua de la realidad intercultural. Sin embargo, si se trabaja, pueden resolverse los problemas de las otras dos posiciones. Muy bien, siguiendo con la presentación, ahora nos toca tomar el tema de autonomía, identidad y corporeidad. Toda identidad social requiere para su reproducción de un grado de autonomía. Cualquier relación intercultural requiere un cuestionamiento del poder, la cual es y ha sido una de las fuentes de desarrollo de los pueblos. Ahora bien, la definición de identidad, según el libro, es el proceso de reconocimiento de sí mismo que parte de un autorreconocimiento. Ahora, la autonomía en general es el proceso de identidad y la posibilidad de reconocimiento. El ejemplo que nos marca el texto es la denominación colonial del siglo XVI. Esta fue mediado por un hetero reconocimiento del español al indígena. Ahora bien, el autorreconocimiento del indígena fue cuestionado, pero no desapareció gracias a las formas soterradas de autoidentificación generadas como estrategias de identidad. Ahora bien, estas formas soterradas aquí en México son prácticas como la medicina tradicional, los rituales de paso, las festividades religiosas, etc. Asimismo, la corporeidad es la estructura simbólica del cuerpo, la cual tiene dos dimensiones, la dimensión social y la división del sujeto, las cuales son objeto y punto de partida de la cultura. Por otra parte, la existencia social, esta se sostiene las prácticas sociales ritualizadas que orientan el sentido profundo de una cultura determinada. En resumen, el proceso cultural de reproducción de la cultura se arraiga en la corporeidad del sujeto y es necesario construir un sujeto determinado. Asimismo, entrando a otro tema, como la interculturalidad, corporeidad y ética, citando a Olivet, este cual propuso el pluralismo y constructivismo para resolver los problemas del multiculturalismo. A su vez, sabemos que el pluralismo busca resolver el absolutismo. El pluralismo difiere del absolutismo en tanto que no requiere del supuesto de una nacionalidad absoluta. También difiere del relativismo en tanto que si se cumplen determinadas condiciones, es posible que agentes de diferentes culturas lleguen a acuerdos racionales. Ahora, la moral y la ética hacen referencia a una determinada corporeidad
Contemplar esta dimensión permite ver la dificultad de la relación interculturalidad solo basada en la razón, el cual se propone una racionalidad que no se restrinja a la comprensión lógica, sino que se permita adentrarse en las profundidades del ser, el inconsciente. Trabajo, identidad y cultura. Bueno, sabemos que el trabajo es sin duda una práctica social definitoria de la especie humana y por lo mismo puede ser considerada un universal de todos los grupos humanos. Sin embargo, cada cultura se define a su vez por una especial manera de realizar esta práctica social. El trabajo humano, que es el que se hará referencia, es una acción cultural, ya que tiene una estructura simbólica. Por esto, el trabajo es uno de los sustentos de la identidad tanto individual como social. En este sentido, el trabajo es fuente inestimable de identificaciones sociales que le dan sentido al sujeto y al grupo social. Es necesario aclarar que en el nivel social, la participación de los miembros de una cultura puede ser diferenciada, pero lo importante es la coherencia interna entre las acciones de los participantes con un sentido abarcador. En el estudio de los Sioux, se basa de ser un guerrero y ser cazador son elementos mutuamente relacionados con el ámbito ideológico. Este mismo fue realizado por Erickson, que el pueblo se define por la caza de bisontes y se relaciona con ser un guerrero. Las sociedades modernas y tecnificadas se definen por un modo de producción, y esto permea las identidades sociales involucradas, así como impacta los diferentes niveles de identidad, de clase, de género, étnico, etario, regional y nacional. El trabajo fue en los orígenes de la especie el punto de partida de la hominización, precisamente porque es fuente de la identidad. Continuando con el tema poder y cultura, el poder es entendido como producto necesario del intercambio social y como una resultante de las relaciones sociales. Es también característico de la especie humana al constituir su dimensión política. El poder es una ganancia de la cultura que se genera a través de la red de significados que estructura cada cultura. Cada intercambio significativo dentro de un campo de sentido compartido genera posibilidades de acción social que multiplica los esfuerzos de los participantes. En este sentido, una ganancia evolutiva pues amplía las capacidades reales de acción del grupo social sobre sí mismo y en relación con el entorno. El contacto entre dos culturas diferentes, que no es inmediado por el imperativo de la dominación, permite ampliar la red social y genera un ámbito de poder mayor, pero esta posibilidad está determinada por la capacidad de identificar, comprender y valorar al otro como un igual. Ahora en el tema ideología, valor y reconocimiento social, el valor, como sabemos, es el proceso de atribución que se genera en los intercambios sociales y de acuerdo al tipo de intercambios es el tipo de valor. Por ejemplo, el trabajo acumulado que analizó Karl Marx. El proceso de reconocimiento atraviesa todas las prácticas sociales. Se caracteriza por realizar una identificación del otro y del sí mismo en la que se establece una determinada estimación que produce mayor o menor aceptación, confianza y eventualmente poder social. En síntesis, los tres elementos mencionados, trabajo, poder y valor, están en base de cualquier intercambio cultural, pero también, y esto es lo más relevante, en la base de la identidad. Las identidades sociales, al igual que las individuales, presentan estructuras de significado que no son evidentes salvo a través de su interpretación. En interculturalidad, corporeidad y ética, Olive propone algunos principios. Pluralismo y constructivismo son los ejes de su propuesta, que aquí se retoma para poder elaborar una tesis propia. El pluralismo busca resolver los problemas del relativismo, del universalismo y una de sus vertientes, el absolutismo. El pluralismo difiere en una parte del absolutismo en tanto que no requiere el supuesto de una racionalidad absoluta, entendida como un conjunto de reglas, principios o criterios fijos y absolutos para la aceptación y rechazo de creencias o de normas morales. Pero también difiere del relativismo en tanto que permite suponer que si se cumplen determinadas condiciones, entonces es posible que agentes de diferentes culturas lleguen a acuerdos racionales. Para finalizar, en la búsqueda del otro, la interculturalidad implica una búsqueda del otro y a través de ello del sí mismo. En este sentido, la interculturalidad es una forma ampliada de una búsqueda permanente del sujeto. Sería un proceso natural propio de la identidad.
El extrañamiento no es la reacción propia frente a lo absolutamente desconocido, sino la reacción propia de lo conocido no reconocido. Hola, soy Marcelo Dávila Yervides. Primero, antes de realizar el estudio, se habló con uno de los líderes de la comunidad otomí y este se mostró muy interesado en el proyecto, pero antes tenía que consultarlo con las mujeres, así que se realizó una asamblea en la que las mujeres tenían la decisión. Como podemos ver aquí, se muestran las conclusiones del primer encuentro entre los profesionistas y el grupo otomí. Un joven otomí le dice al entrevistador que son normales, solo que indígenas y pobres. Con esto podemos ver que los otomís se autodiscriminan, y esto sucede por la experiencia de rechazo y discriminación en el ámbito urbano. Otro ejemplo de la discriminación que ellos sufren lo da una madre que tiene un hijo con problemas físicos cerebrales. Este joven es rechazado, discriminado por los jóvenes de su vecindad con su discapacidad. Como conclusiones tenemos que la imagen del indio ha sido múltiples interpretaciones, que van desde lo marginal y empobrecido, y el indio orgulloso de su origen y raíces. La psicocomunidad es un estudio que consiste en reconocer su cultura, tradiciones, como ellos se tienen valorados a sí mismos a través de la experiencia de los individuos. Capítulo 8. Proceso biosocial, sexo-sexualidad de la adolescencia. El sexo y la sexualidad en la adolescencia se estudia como un proceso biológico, psicológico y social, ya que por el comportamiento y el estilo de vida de los adolescentes puede generar riesgo y deteriorar la salud sexual, reproductiva o ser positivas para el desarrollo humano. La adolescencia es un periodo transitorio en los hombres y en mujeres que va desde los 10 a los 19 años y consiste en la madurez sexual, madurez social. Es un periodo destinado a la preparación de las personas para asumir un rol de adultos. En cuanto a la salud de los adolescentes mexicanos, lo que más lo determina es su estilo de vida, que puede condicionar riesgos y afecciones a su vida. Como podemos ver, las principales causas de muerte en adolescentes son accidentes en vehículos, agresiones y suicidios. Buen día, soy Obed Misael Escalante Mireles. Vamos a continuar hablando acerca de el tema del proceso biosocial al sexo, sexualidad en la adolescencia. Tenemos que comprender que el proceso de la sexualidad en la adolescencia es un tema que tiene un proceso o lleva un proceso biocultural que es la una desde ciertos puntos de vista. Este proceso que se lleva a cabo en la adolescencia desde los 10-19 años de edad es diferente en cada cultura y es diferente en cada asociación, así como la edad, en este caso la adolescencia, tiene una gran significancia y una gran repercusión en cómo se desarrollará esta etapa de la vida. Así como los adolescentes, existen ciertas características en los procesos de violencia, como ya lo vimos. También en los temas de sexualidad y salud pública existen ciertos temas que son repetitivos. Por ejemplo, en el caso de la salud pública, los hombres son más propensos a sufrir accidentes, fracturas, choques automovilísticos, y las mujeres son más propensas a ser egresadas de un hospital, por ejemplo, por problemas de médicos relacionados a los embarazos o problemas maternos como tal. Esto nos ha llevado a observar distintas cifras, las cuales son algo alarmantes, pues se ha visto que las tasas de embarazo en adolescentes de 12 a 19 años fueron de 79 por cada 1,000 mujeres, en lo que se estima que son 695,100 adolescentes entre estas edades, y como los embarazos adolescentes siguen a la alta. También hablando de la adolescencia y de la sexualidad, se encuentra dentro de esta sexualidad la violencia, debido a que la violencia se usa como un medio
un medio para buscar poder u orden, como una estrategia de empoderamiento sobre otras personas. En el caso de los adolescentes es común que se vea esto en la sexualidad, como por ejemplo aquel hombre que obliga a la mujer a realizar actos sexuales sin que ella esté lista, preparada, o incluso directamente lo que es la violación. Es más común esto que se ve en hombres que en las mujeres. También, según diversas encuestas, en el noviazgo adolescente, que es una gran forma de medir la futura violencia, se han encontrado que 15.5% de los mexicanos adolescentes en un noviazgo han sufrido algún tipo de violencia física, y otros más han sufrido agresiones psicológicas y también experiencias de ataque sexual como tal, ya lo habíamos mencionado. Y esto es algo muy importante, muy determinante hacia que en un futuro, en una vida marital, se desarrolle una violencia intrafamiliar que puede afectar ya no solamente a estas dos personas que fuera de ser adolescentes pueden llegar a afectar a terceros, como a sus familias y a sus hijos. Tenemos que tener en cuenta todos esos problemas dentro de la sexualidad, cómo se desarrolla y cómo la sociedad y las personas lo cambian y lo viven. ¿Para qué? Para incorporar nuevos enfoques a cómo se pueden manejar estos problemas, debido a que en los adolescentes no solamente se habla de la sexualidad y de la salud reproductiva, sino hay distintos problemas como la violencia intrafamiliar, trastornos alimenticios, temas de planificación familiar y el tratamiento acerca de diversas adicciones. Enfocarse al análisis del sexo y la sexualidad como proceso biocultural ligado a la satisfacción de necesidades básicas humanas, puede encontrarse que dichas interacciones en la adolescencia pueden alterar de manera definitiva o temporal el cuerpo, generar padecimientos que afectan el cuerpo por enfermedades y estados fisiológicos como el embarazo, modificar funciones biológicas, modificar funciones básicas para satisfacer necesidades sociales, transformar las necesidades biológicas por los productos sociales y modificar las condiciones corporales y funciones por situaciones extremas. Es posible manifestar que el proceso biocultural sexo-sexualidad no es una correspondencia natural entre lo biológico y el comportamiento social, sino que es mucho más complejo y engrana la experiencia de la vida humana a nivel individual, colectivo y objetivo-subjetivo. Para seguir reflexionando, esta realidad contemporánea en torno al sexo y la sexualidad de las y los adolescentes y jóvenes requiere ser incorporada en primer nivel de atención y manejo preventivo de acciones desarrolladas en programas de salud reproductiva, planificación familiar, trastornos de la alimentación, violencia familiar y no familiar, tratamiento de adicciones, dirigido a modificar patrones y estilos de vida y reducir así la aparición de conductas de riesgo.